Bienvenidos al curso Conociendo a Marcos para vivir la liturgia. El día de hoy estamos viendo el tema Introducción a Marcos. Vamos a ver principalmente la estructura del Evangelio y sus principales características. Así que empezamos. Primero vamos a ver al autor. Esta es una obra anónima, quiere decir que si nosotros comenzamos a leer el Evangelio no nos va a dar el nombre del autor. La tradición de la iglesia se lo atribuye a Marcos, ¿no? Tenemos dos testimonios importantes. Uno es el de Eusebio de Cesarea, quien a través de su obra Historia Eclesiástica recoge un testimonio de Papías, quien a su vez recoge el testimonio de el anciano, un personaje anónimo cristiano, quien afirma que Marcos fue intérprete o traductor de Pedro y que puso por escrito todo lo que recordaba, no necesariamente en el orden en que Pedro predicaba, pero puso por escrito todas las enseñanzas de Pedro. Aparte tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría, quien afirma que la comunidad de cristianos de Roma animó a Marcos a poner por escrito las enseñanzas de Pedro y que éste a su vez no se lo impidió, pero tampoco le animó a hacerlo, simplemente le dejó en la libertad para que pusiera por escrito este evangelio. En los estudios bíblicos modernos solo se afirma que el autor es anónimo, no fue un discípulo de Jesús, pero sí estuvo cercano a las tradiciones apostólicas, ¿no? Por ejemplo, escuchó la predicación de Pedro. Es de habla griega, ¿no? De cultura griega. No se sabe si es un judío helénico de la diáspora, o sea, un judío nacido fuera de Palestina, o un pagano convertido al cristianismo. Si es un pagano convertido al cristianismo, hay dos posibilidades: que haya sido un prosélito o un temeroso de Dios. Los prosélitos son los paganos que se convierten al judaísmo, que incluso se hacen la circuncisión, y los temerosos son aquellos paganos que tienen cierto respeto, simpatía y cercanía al judaísmo, pero no llegan a convertirse. Entonces, eso es lo que sabemos acerca del autor. En cuanto a la fecha de composición, son ciertos indicios y referencias de este evangelio lo que nos permite deducir, ¿no?, en qué fecha se escribió, principalmente a través del capítulo 13, en donde se alude la destrucción de Jerusalén y su templo, hecho que ocurrió en el año 70 por los romanos, ¿sí? En el año 70 las legiones romanas van a arrasar con Jerusalén y con su templo. Entonces, el capítulo 13, ¿no?, a manera de predicción, ya que está narrando en el tiempo de Jesús, está describiendo perfectamente lo que está ocurriendo en el año 70. La datación, la fecha de composición de este evangelio también depende en buena medida de la comprensión de ciertos pasajes, como el de Marcos 13, versículo 2 y el versículo 14, en donde se refieren a la destrucción del templo, ¿no?, donde Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, o cuando también habla del ídolo de la abominación que va a estar dentro del templo, ¿no? La mayoría de exégetas modernos lo relacionan con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Para los que no sepan, el asedio, ¿no?, de las legiones romanas a Jerusalén estuvo principalmente a cargo de dos generales romanos, Vespasiano y su hijo Tito, ¿no? Primero estuvo Vespasiano, y en pleno asedio de Jerusalén ocurre ciertas revueltas en Roma y a las finales hay toda una crisis política en Roma, y a él, ¿no?, las legiones lo van a proclamar emperador. Entonces, mientras él estaba asediando Jerusalén, le llegan las noticias, ¿sí?, que lo han elegido emperador de Roma, así que va a tener que dejar el asedio de Jerusalén para ser proclamado emperador. Entonces le va a dejar a su hijo Tito que continúe con el asedio, ¿no? Y Tito va a tener éxito, ¿no? Logra asediar, destruir el templo. Incluso los tesoros del templo son llevados como una especie de trofeo a Roma. De hecho, pues el famoso Arco del Triunfo en Roma va a retratar toda esta victoria de Tito, quien después va a ser también emperador de Roma, ¿no? Con Vespasiano se va a inaugurar la dinastía Flavia.
Entonces continuamos. Con todos estos datos, los biblistas, insisto, en la exégesis moderna, plantean que la redacción final de este evangelio se sitúa en torno al año 70 después de Cristo, ¿no? 70, 71, porque ya para esta fecha ocurrió el asedio, la destrucción a Jerusalén, y posiblemente se hayan terminado de componer pues, estos capítulos que hablan sobre la destrucción o la predicción de la destrucción del templo, principalmente del capítulo 13. ¿No? Esto no quiere decir de que antes no haya empezado la redacción de este evangelio, ¿no? Pudo haber empezado unos años antes, ¿no? En la década de 60, pero la redacción final, ¿sí? Ha sido en torno al año 70. En cuanto a los destinatarios, Marcos escribió para una comunidad. Cuando digo Marcos, ¿no? Acá me estoy ciñendo a lo que la tradición de la iglesia nos enseña, ¿no? Como autor, ¿sí? Por si acaso, yo sé que en las diapositivas anteriores especifiqué que en la exégesis moderna se prefiere hablar de un autor anónimo, ¿no? Pero para efectos de la clase me estoy dirigiendo a él como Marcos, como la tradición de la iglesia nos ha hecho llegar esta información. Marcos escribió para una comunidad de cristianos convertidos mayoritariamente del paganismo, razón por la cual tiende a explicar las costumbres judías, ¿no? Eso lo tenemos en algunos pasajes, como se ve en la diapositiva, en Marcos 7, versículo 13 en adelante, los versículos 14, 12 y igual, ¿no? Capítulo 15, versículo 42. Vamos a un pequeño ejemplo, nos vamos al capítulo 7, ¿no? Versículo 3, para leer el texto bíblico, ¿sí? Nos vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 3. Dice, es que los fariseos, ¿no? Y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Concreto de cómo el autor, ¿no? Trata de explicar las costumbres judías. Y esto posiblemente se deba, insisto, a que su público lector no conoce las costumbres judías, por tanto es pagano, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? Marcos 14, versículo 12. Dice, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, igual acá está haciendo la explicación, que en la fiesta de los ácimos, ¿no? Se sacrifica el cordero pascual. Una persona que es judía no tiene necesidad de esta explicación, ¿no? En cambio, un pagano, sí, es necesario. Vamos a continuar entonces con la diapositiva. Vamos. La ley de Moisés, igual de capital importancia para todo judío, es tenida en Marcos como relevante, pero solamente en cuanto a la ley moral, no cultural. O sea, en este evangelio y también en Mateo o en Lucas principalmente, la ley va a tener vigencia, pero solo en el plano moral. ¿Sí? Las leyes, los sacrificios, eso solamente va a corresponder pues a lo que es la religión judía. El cristianismo va a superar eso. Por cierto, la comunidad incluía también a judeocristianos, o sea, en la comunidad de Marcos había cristianos provenientes del paganismo y habían cristianos que antes habían sido judíos. ¿Cómo lo sabemos esto? A través de ciertos pasajes, como está la validez sobre las tradiciones judías de los alimentos, que está en Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Esta sección o perícopa, que es ampliamente desarrollada, pues cumple la función en el Evangelio de aclarar un punto esencial para la convivencia entre cristianos provenientes del judaísmo y cristianos convertidos del paganismo, ¿no? La comunidad sufría persecución
y posiblemente pues también tenía cierto corte carismático en donde se exaltaba al Jesús glorificado en el cielo, ¿no? Sentado a la derecha del Padre. Por eso es que el evangelista les va a recordar que a Jesús se le reconoce como Mesías y como Hijo de Dios en la cruz. Todo el Evangelio de Marcos nos va a llevar a la cruz. Es en la cruz donde se va a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Quiero volver a explicar esta parte. ¿Por qué se insiste esto en Marcos? Posiblemente porque en la comunidad en esta comunidad cristiana de Marcos, que eran posiblemente en su mayoría de origen pagano, su culto o su fe en Jesucristo estaba muy centrada por ejemplo, en el tema de los milagros, tal vez manifestaciones del Espíritu, en la exaltación a Cristo ya glorioso en el cielo, pero posiblemente se estaban olvidados que para que esté glorificado en el cielo ha tenido que padecer en la cruz. Es por eso que el evangelista les va a recordar esto. En cuanto a su estructura literaria, es, vamos a decir, relativamente simple. Hay un prólogo que viene a ser del capítulo 1, del versículo 2 al 14, que viene a ser más que todo la sección donde va a destacar Juan Bautista. De ahí hay dos bloques, bueno, hay tres bloques, ¿sí? Que es en Galilea, toda la sección de Galilea que va del capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 8, versículo 21, en donde se va a tratar mucho la identidad de Jesús, quién es Jesús, y eso va a desembocar precisamente en el capítulo 8 con la pregunta que le va a hacer Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Después viene la sección de El Camino, ¿no? En camino a Jerusalén, que va desde el capítulo 8, versículo 22, al capítulo 10, versículo 52. Es todo el camino del discipulado para desembocar en Jerusalén, que viene a ser el capítulo 11, ¿no? El versículo 1 al 15, versículo 47. Viene a ser el desenlace. Después va a haber un epílogo que viene a ser el relato de la resurrección, capítulo 16 del 1 al 8, y después hay un añadido, que esto lo voy a explicar en otras diapositivas, que es el capítulo 16, los versículos del 9 al 20, ¿no? Otra manera de estructurar este evangelio, como se ha propuesto en el curso, es también hacerlo en dos grandes bloques, ¿no? De Galilea a Cesarea de Filipo, que viene a ser la mitad del evangelio, y la otra de Cesarea de Filipo camino a Jerusalén. ¿Sí? Entonces aquí le estoy presentando otro tipo de estructura, en donde también, principalmente es la misma, ¿no? Solo que es un poco más detallada. Primero en Galilea, ¿no? Después va esta sección del camino de Cesarea de Filipo a Jerusalén, terminando en Jerusalén. Continuamos entonces. Otra cosa que yo les recomiendo en la estructura literaria, a veces la estructura literaria puede variar, ¿no? Si yo voy a una Biblia, me puede presentar una estructura literaria similar o parecida. Si yo me voy a un libro que es especialista en Marcos, me puede presentar incluso una estructura literaria un poco más detallada. No hay problema, porque las estructuras literarias responden al estudio de un biblista o de un académico, ¿no? que propone su propio esquema de estudio. Entonces, lo importante es encontrar, ¿no? o estudiar el Evangelio con una estructura. Entonces, esta es una opción. Sí, pero pueden haber otras en sus Biblias, o si tienen un libro especializado en Marcos, puede haber otra estructura incluso más profunda, ¿no? No hay una sola estructura, ¿no? Pero siempre las estructuras van a tener ciertas semejanzas que son muy importantes. ¿Sí? Unas pueden ser más explícitas, otras más desarrolladas, más concretas. En cuanto a las características de este Evangelio, primero vamos a ver el tema de la identidad de Jesús. ¿Sí? La identidad de Jesús se puede descubrir a través de los títulos cristológicos con los cuales se atribuyen a Jesús, ¿no? Si yo cojo mi Biblia, voy a Marcos, ya desde el versículo 1 del capítulo 1 me dicen quién es Jesús, porque dice comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí yo tengo dos títulos cristológicos, ¿no? Cristo o Mesías es un título conocido en el ambiente judío referidos a el rey de Israel, que se asocia siempre al descendiente de David. El título Hijo de Dios
también es un título conocido en el Antiguo Testamento, pero también es muy conocido en el mundo pagano, que es el público destinatario de Marcos. Acuérdense que en la misma mitología griega, esta expresión hijo de Dios podría aplicársele a Apolo, Atenea, a los semidioses también, se les puede aplicar este título. Entonces no era un título muy desconocido en el mundo pagano. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Evangelio, en la primera mitad, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 8, se nos va a ir mostrando la dimensión de Jesús como Mesías, como el Cristo, ¿no? Y, por ejemplo, si uno va a Marcos capítulo 8, ¿no? En los versículos del 27 al 30, cuando Jesús les dice en Cesarea de Filipo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y dice, bueno, uno dice que eres un profeta o que eres Elías. Y Pedro dice, y lo voy a leer del texto bíblico, ¿sí? Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 8, del versículo 27, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dice los hombres que soy yo? Ellos lo dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, ¿no? Cristo o Mesías. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al comienzo del Evangelio se nos da dos títulos cristológicos de Jesús. Jesús es el Cristo y Jesús es el Mesías, ¿no? Yo les he dicho que el término Cristo o Mesías es usado en el ambiente judío. Y aquí Pedro, un judío, le reconoce este título cristológico. Jesús es más que un profeta, es el Cristo. El segundo título, Hijo de Dios, que es muy conocido y usado en el mundo judío, también lo vamos a tener casi al final del Evangelio, pero esta vez va a ser en un pagano, ¿sí? Un pagano va a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a la diapositiva. Bien, entonces tenemos en Marcos 8, 27 y 30, es Pedro, un judío, quien reconoce a Jesús como el Cristo, y vamos a Marcos 15, versículo 39, ¿no? En donde un centurión, un pagano, proclama a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, si vamos a nuestra Biblia, Marcos capítulo 15, ¿sí? Versículo 39, dice así, al ver el centurión que estaba frente a él, ¿no? Que había expirado, o sea, Jesús ya había muerto en ese momento, ¿no? Que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, ¿no? Y esto es lo bonito del Evangelio, porque está muy bien estructurado, está muy bien escrito. Al comienzo, en el primer versículo, Marcos te dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, ¿no? Él y Hijo de Dios. Y en la primera mitad del Evangelio tenemos a Pedro, un judío que proclama a Jesús como Cristo. Y en la segunda mitad tenemos al centurión, que es un pagano, que proclama a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos pues la identidad de Jesús. Continuamos. Por otro lado, la identidad de Jesús no se revela en los milagros, ¿sí? O en los exorcismos. Jesús manda a guardar silencio, ¿no? Esto se conoce como el secreto mesiánico en Marcos. Cada vez que Jesús hace una obra poderosa, un milagro, o expulsa a un demonio de una persona, siempre manda a guardar silencio. ¿Por qué? Porque el objetivo de este evangelio es que tú reconozcas a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, no en los milagros o en los exorcismos. Quiere que lo reconozcas en la cruz. En la cruz, en su misterio pascual, es donde se reconoce a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Por ejemplo, acá tenemos ciertos pasajes o versículos en donde precisamente aparece esto del secreto mesiánico. Marcos 1:25
En la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo reconoce la verdadera identidad de Jesús diciendo: sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús, ¿no?, le conmina a que se calle, ¿no? O otro, Marcos 1:34, Jesús expulsa a muchos demonios, pero a los demonios no les permite decir que sabían quién era. O vamos a otro, nos salteamos Marcos 5:43, tras resucitar a la hija de Jairo, Jesús advierte a los presentes con insistencia que nadie se entere de lo sucedido. ¿Sí? Entonces, en todos estos pasajes Jesús siempre manda a guardar silencio. Se quiere evitar, ¿no?, que a Jesús se le reconozca solamente por hacer milagros o alguna obra portentosa, ¿no? La clave, y esto es una enseñanza dirigida a la comunidad cristiana de la época de Marcos. Si los cristianos reconocemos a Jesús como Mesías, no es tanto por los milagros, es por su misterio pascual. Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Características de este evangelio, vamos, otro tema importante es el camino. Marcos es un relato del camino, esta palabra siempre aparece, es el camino de Jesús. Acompañado de sus discípulos, se presenta explícitamente a un Jesús siempre está en camino, ¿no?, siempre ahí, moviéndose, trasladándose de un lado a otro, ¿no?, en camino desde Galilea a Jerusalén. Tras el recorrido por Galilea, ¿no?, pregunta Jesús a modo de síntesis del camino recorrido: ¿quién dicen que soy? ¿No? La respuesta de Pedro es: tú eres el Mesías. Enseguida, y es seguida por la reacción de Jesús con la orden de no decir nada a nadie. ¿Sí? Mirando ahora hacia el futuro, ese Mesías anuncia, o sea, Jesús en ese momento le dice a todos y a Pedro que va a ser ultrajado y va a ser ejecutado. Pedro rechaza la idea de este final tan trágico. Pero más tarde se va a comprender, Pedro mismo va a comprender, que Jesús resucitará. El camino que hacen los discípulos con Jesús, el camino con Jesús, lleva a la cruz y a la resurrección. ¿Sí? Entonces, el camino en el Evangelio está asociado al discipulado. Otra cosa interesante es de que el camino en el Antiguo Testamento era una forma de llamar a la ley. ¿Sí? A la ley de Moisés siempre se asocia con el tema del camino de Yahvé o el camino de Dios. Por ejemplo, ¿sí?, nos vamos al libro del Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Cojan sus Biblias. En este momento nos vamos a Deuteronomio capítulo 6. Al versículo... Vamos desde el versículo 1, ¿sí? Dice: estos son los mandamientos, preceptos, normas de Yahvé, ¿no?, vuestro Dios, que ha mandado a enseñaros, para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a pasar a tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos sus preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, así se prolongarán tus días. ¿Sí? Escucha, Israel, esmérate en practicarlos para que seas feliz y multipliques como se te ha prometido, ¿no?, Yahvé, el Dios de tus padres, de la que emana leche y miel. Entonces, ¿por qué les muestro primero este texto? Porque aquí se nos dice principalmente que la esencia de ser un judío o de formar parte del pueblo de la alianza es cumplir las normas, ¿no?, o las leyes de Yahvé. ¿Sí? Esto es clave, esto es esencial. Entonces, una vez que tenemos claro esto, ahora vamos a ir a otro pasaje. Nos vamos a ir a el libro de Josué. ¿Sí? Vamos al libro de Josué, vamos al capítulo 1. ¿Sí? Y vamos a ir al siguiente pasaje. Vamos a Josué capítulo 1,
desde el versículo 5, dice: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida, lo mismo, ¿no?, que estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir la ley, acuérdense de Deuteronomio, ¿no?, 6 que hemos leído, de cumplir la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que esté escrito, ¿no? Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado a que seas fuerte y valiente? No tengas miedo, no te acobardes, porque Yahvé estará contigo a donde quiera que vayas, ¿sí? En otras palabras, para que vamos a decir, el judío, ¿sí?, siempre esté acompañado de Yahvé a donde quiera que vaya, o cualquier empresa que quiera realizar, siempre tiene que cumplir, ¿no?, la ley de Moisés. En el Evangelio de Marcos se nos muestra ahora estar en camino, ¿sí?, pero ya no se menciona Yahvé, ahora es Jesús. ¿Por qué? Porque con Jesús ahora se está cumpliendo una nueva ley, el Evangelio, ¿sí? En la antigua alianza, acuérdense que lo principal era, en la antigua alianza se nos da, se dio la tierra prometida, pero también se dio una ley, ¿no? Y por esta ley, ¿no?, el judío siempre debía obedecerla, no se debía apartar ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no?, para que Dios, Yahvé, siempre lo acompañe en todas sus empresas. Ahora, en la nueva alianza con Jesús, ¿no?, ya la ley ha cumplido su función, ¿sí? Se nos da ahora el Evangelio, que, bueno, como lo va a decir el Evangelio de Mateo, es el cumplimiento perfecto de la ley, ¿no? Pero en este sentido, ¿no?, esta nueva ley, este Evangelio, es el nuevo camino. Es por eso que Jesús siempre se ve en camino. Los discípulos siempre lo van a acompañar. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, ¿no?, el tema del camino es una forma de llamar o de relacionarlo con la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Por tanto, el camino en Marcos es una forma de decir que Jesús da una nueva ley, el Evangelio. Otro es el tema del discipulado, la identidad cristiana en su dimensión ética, ¿no?, y como compromiso fiel al maestro fue una de las preocupaciones de Marcos. Él dio a conocer a la comunidad qué significa y qué implica ser un verdadero cristiano en clave discipulado. Y esto lo va a hacer mediante la presentación narrativa de Jesús y las historias de los discípulos. Y lo expuso no solo en ciertas narraciones y discursos, sino también en modos muy sutiles, ¿no?, en como la presentación de la misma vida de Jesús como un camino. Sí, insisto, entonces el tema del discipulado, o cómo el discípulo debe aprender acerca de Jesús, lo vamos a tener en todas las acciones que Jesús presenta en este Evangelio, a través de sus gestos, de sus conversaciones, de sus diálogos, de sus enseñanzas, en fin. También el llamado de los discípulos se constituye en comunidad, ¿no? Jesús nos llama de manera, o sea, puede llamar de manera individual, pero los llama para que se integren en una comunidad. El discipulado tiene una dimensión eclesiológica. Esto está claro en la elección de los 12, que hace eco a la comunidad de la alianza de las 12 tribus de Israel. Los discípulos no son llamados, insisto, a vivir solos, ¿no?, para asegurarse la salvación de cada uno, sino para vivir en comunidad. Y tenemos también ahora el final de Marcos, ¿no? La exégesis bíblica ha determinado que el final de este evangelio termina en Marcos 16, versículo
8, ¿no? Si uno lee el capítulo 16, pues empieza con el relato de la tumba vacía, ¿no? Un joven se presenta en la tumba vestido de blanco y le dice a las mujeres que Jesús ha resucitado y que deben decirle a los apóstoles que Jesús les va al encuentro en Galilea, pero las mujeres por temor no dicen que se quedan calladas, no dicen nada porque tenían miedo. Y parece que hubiera una irrupción en el relato porque después ya empieza otra sección que viene a ser del versículo 9 al 20, donde parece que no hubiera una continuidad con los versículos anteriores. Entonces, en la exégesis bíblica, los biblistas en la actualidad insisten en que el Evangelio termine en el versículo 8, lo cual puede deberse a dos razones. Uno es que el final original se perdió, ¿no?, en algún momento y fue reemplazado por otro final que es el que tenemos ahora. O la otra opción es de que a propósito el Evangelio culmina con la indicación de encontrar a Jesús de nuevo en Galilea, ¿no?, y con este temor de las mujeres. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio de Marcos es el tema del camino. El camino de Galilea a Jerusalén, en donde Jesús va a pasar por su pasión, muerte y resurrección. Ahora que el discípulo que está escuchando este Evangelio, ¿no?, le dicen, tienes que volver a Galilea, es que el discipulado nunca acaba. ¿Sí? El discipulado nunca acaba. Ahora es el discípulo quien tiene que emprender su propio camino acompañado de Jesús para afrontar también su Pascua. Cada discípulo debe afrontar su Pascua. Es por eso que en el Evangelio se dice, quien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y que me siga. Y a esto se refiere con la indicación al final, ¿no?, en el versículo 8, cuando está en este suspenso, ¿no? Tenemos que volver a hacer el camino, tenemos que regresar a Galilea. ¿Sí? El discipulado nunca acaba, pero es un discipulado que siempre nos va a conducir a la cruz y a la resurrección. El discípulo tiene que superar este miedo, ¿no?, de, vamos a decir, afrontar el tema de la muerte. ¿No? Si Jesús ha pasado la muerte, pero Él ha resucitado. Y es a lo cual nosotros estamos llamados. Si queremos participar de la resurrección, tenemos que también afrontar nuestra Pascua. Más aún porque en el contexto de esta comunidad también existía mucha persecución. Bien, otro dato interesante es que precisamente en varios manuscritos antiguos de los primeros siglos, al final del Evangelio de Marcos habían dos finales, un final corto y el final más largo, que es el que se conserva ahora en nuestras Biblias. ¿Sí? Creo que con eso ya hemos terminado. Espero que haya sido una buena introducción para un poquito comprender las características de este Evangelio, quién es el autor, quién es la comunidad destinataria. La estructura que les propongo no es la única, ustedes pueden verificar en sus Biblias, pueden tener otra estructura. Lo importante es que les ayude a hacer una lectura guiada de este Evangelio. Que Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente clase.